sobre estos grandes mamíferos marinos, los delfines, que tenemos... Madre mía, vente por aquí, súbete en el murito y ahora le vamos a enseñar, bájate, a todo el mundo que llevaba el delfín restos de redes, plásticos, como hemos dicho, que quedan enganchados en los animales y provocan que varen. Tenemos que ser muy conscientes de llevarnos toda nuestra basura con nosotros cuando vayamos a las playas para que estas cosas no pasen. Y ahora en nuestro centro de rescate tenemos un varamiento masivo. ¿Esto puede pasar? Vamos a ver cómo nuestro centro de rescate le va a poner una toalla por encima al delfín. Esto va a hacer que el delfín esté húmedo, le proteja de los rayos del sol y no aumente su temperatura corporal, ya que podría ser mortal para ellos. Mucho cuidado con el agujerito de la cabeza, se llama espiráculo, es por donde ellos respiran y no hay que taparlo nunca. Mientras tanto, vente por aquí. Mientras tanto, en la pantalla estamos viendo unas imágenes de un caso de un varamiento real que sucedió muy cerquita de aquí en Burriana, Castellón, para que seamos conscientes de que tenemos muchísima vida marina. Lo que vemos es un pequeño calderón, no es un delfín, y tenemos que cuidar de nuestros mares para poder seguir viendo toda esta vida. Y te vamos a dar un fuerte aplauso, que lo has hecho genial. De concienciarnos un poquito más y saber qué es lo que tenemos que hacer en un caso de varamiento, gracias a Josué y Neptuno, nuestros delfines, y a Alan, que nos han ayudado, os preguntaréis cómo entrenamos a los delfines. Nosotros usamos el refuerzo positivo y un ejemplo muy bueno de ello es el fuego.
muy bien, tanto delfines como entrenadores, nos motivamos muchísimo para poder conseguir unos comportamientos muy importantes que son los comportamientos veterinarios. Como vemos, los delfines nos entregan su aleta caudal de forma voluntaria, de tal manera que vendría el veterinario por un ladito y cuando el delfín estuviese tranquilo y el entrenador lo dijera, pincharía en un ladito de la caudal, como vemos en la pantalla. Para nosotros la desensibilización es muy importante. Para ello usamos herramientas como cepillos de dientes, esponjita para ti. Vamos a ver cómo le desensibilizamos la zona de la boca a los delfines. Usamos sprays de agua, podemos usar cepillos de dientes, ellos no mastican el pescado, sino lo tragan. Aquí a mi derecha podéis ver a Raúl también, por aquí también, cómo estamos desensibilizando la zona de la boca para poder tocar uno a uno cada diente, revisar la boca y poder meter la mano sin que haya ningún problema. Por aquí vemos que están desensibilizando las partes de todo el cuerpo de los delfines con una manopla. Esto nos sirve, como hemos dicho, para desensibilizar todo el cuerpo y en caso de que quisiésemos hacer ecografías, de que tuviésemos una hembra embarazada, simularíamos el ecógrafo. Muy bien, chicos. Lo siguiente que queremos saber es el estado de salud de sus pulmones. Para ello les vamos a hacer una pequeñita señal en la zona del espiráculo, donde ellos van a soplar muy fuerte y con una placa de Petri recogeríamos muestra de la mucosa. Vamos a escucharlo, para ello tenemos que estar en silencio. Lo siguiente que vamos a escuchar, cómo se comunican los delfines entre ellos. Vamos a meter un hidrófono en el agua de tal manera que vamos a poder escuchar cómo se comunican a través de unos silbidos. Vamos a poder escuchar unos clics que son la ecolocalización, que ellos a través del melón emiten unas ondas que rebotan en sus presas o en lo que necesiten ver, de tal manera que les rebota en la mandíbula inferior y se harían una imagen en su cerebro. Vamos a escuchar. Los silbidos que escucháis es cómo se comunican. Si escucháis unos pequeñitos clics, eso es la ecolocalización. Qué bonito poder escuchar esto. Y ya
ya solo nos queda decirles que toda esta exhibición que estamos viendo hoy aquí no sería posible sin la dedicación día a día de los entrenadores por estos magníficos animales. Pasamos muchísimo tiempo con ellos, compartimos muchísimos momentos, siendo parte de su familia, al igual que ellos son parte de la nuestra, formando un vínculo muy fuerte, basado en el amor, en la confianza, pero sobre todo en el respeto por los animales. El agua cayendo como nostalgia, cristalina y transparente, tú eres agua. A veces mares en calma y otras inundas mi alma. Necesito una razón para ser el viento que te empuja y levanta tus olas, el que te hace subir hasta las nubes solas. Y a provocar huracanes para que nadie nos calle, y de noche iluminar tus mares, que se detenga el mundo si te encuentro sola. Busquemos la manera de parar las horas antes de que vuelvas a llover. Déjame que te
Y nos despedimos con un fuerte aplauso del equipo de entrenadores y delfines. Señoras y señores, gracias por venir y disfruten de su día en el Oceanography. Y por favor recuerden recoger todos los residuos para evitar que lleguen a estos magníficos animales. Please remember to pick up all the